Estimados, mi nombre es Comal Datlani y voy a estar con ustedes en este podcast de Lab4U, de donde hoy día tengo un invitado especial que admiro muchísimo. Él es el director de educación de Lab4U, profesor Javier Baeza. Profesor Javier es licenciado en Física de la Universidad de Chile, licenciado en Computación también de la Universidad de Chile, magíster en Física también de la Universidad de Chile y es candidato a magíster en Didáctica de la Ciencia. Yo siempre aprendo mucho con profesor Javier y tengo el honor de que esté en este podcast con nosotros hablando de indagación, de ciencias, de educación y muchos otros temas más a lo largo de este podcast de Lab4U. Bienvenido, profe Javier. Encantado de estar acá. Gracias. Vamos de una a una. Queremos conocer a profe Javier porque lo vemos en los webinars de Lab4U, lo vemos dando capacitaciones y jornadas de desarrollo profesional docente, pero primero conozcamos a profe Javier. ¿Cuándo y dónde nació esta pasión por la educación y por la ciencia? Para mí es un poco indirecta la pasión por enseñar. Parte por la idea de entender el mundo y por ahí el gusto por la física. Y dentro de este descubrir el mundo me di cuenta que hay varias preguntas bien difíciles de responder respecto a cómo pensamos. Y durante mi formación como magíster estuve haciendo harto clases y ahí me vi enfrentado a ese problema súper directamente porque yo tenía buenas ideas respecto a lo que pasaba en el mundo, pero siempre me costó mucho transmitir esas ideas. Entonces, ¿cómo podemos enseñar algo que nosotros tenemos internamente, que ya tenemos codificado, que ya tenemos entendido, y pasárselo a otros para que también lo puedan ocupar y pueda ser algo vivencial para ellos también? Entonces tenía esas preguntas y por ahí nace la necesidad de tener un lenguaje y tener una aproximación mucho más formal respecto a la educación. Entonces por eso el tema del magíster ahora en didáctica, que tiene que ver no con la educación en general y no con el desarrollo cognitivo en general, sino puntualmente cómo enseñar ciencias, que a mí me ha abierto hartas puertas a otros temas, por supuesto. Claro, o sea, porque tú fuiste primero licenciado en Física de la Chile, o sea, ahí toda la física y todo como hardcore physics de Bochef, ¿no? Claro. Y después licenciado en Computación, ahí como que toda tu área como más ingenieril, luego magíster en Física, profundizaste ahí en la física. Sí, o sea, las licenciaturas igual fueron en simultáneo. Ya. Chile tiene esta gracia de que en ingeniería uno puede ir picoteando de hartos lados y cambiarse de carrera dentro de la escuela de ingeniería. Entonces yo aproveché esa oportunidad y iba avanzando en las dos mallas al mismo tiempo. Entonces mi objetivo para estudiar computación era entender cuáles eran los límites de los computadores para poder realizar modelos físicos del mundo. Porque no es una pregunta sencilla decir qué tan posible es modelar un sistema natural. Y hay muchos sistemas naturales como las mismas neuronas que son súper difíciles de modelar y son súper difíciles de poder reproducir comportamientos y poder tratar de emular también. Entonces el objetivo era seguir tratando de entender el mundo, pero ocupando esta herramienta súper potente que son las matemáticas y la computación. Wow, no, ese es como tema para otro podcast, ¿no? Definitivamente, porque en este podcast un poco me gustaría que profundizáramos y habláramos del abanico del trabajo que tú haces hoy día, ¿no? Como director de educación en Lab4U, donde nos enseñas mucho de la didáctica de la ciencia. Yo he aprendido mucho de indagación contigo y también apoyas a muchos otros profesores de los distintos colegios que estamos trabajando, en donde hay jornadas de desarrollo profesional docente, donde hablamos de indagación científica, de por qué aprender haciendo, y yo ahí me gustaría que en esto nos dieras como una pincelada para que a lo largo del podcast vayamos a lo mejor profundizando de algunos temas, pero hoy día que hablemos de indagación científica. O sea, ¿qué es indagación? Tú me estabas enseñando, por ejemplo, de la diferencia entre indagación y metodología indagatoria. O sea, si nos puedes contar un poco y enseñarnos.
Podemos pensar en la indagación como un proceso, ¿Ya? como una forma de aproximarse hacia algo desconocido. No necesariamente en el ámbito científico, también la palabra se ocupa en otros ámbitos. Por ejemplo, si tú quieres meterte en la vida de un autor Ajá. en literatura, tú haces un proceso de indagación porque vas a tratar de descubrir cosas que antes no sabías respecto al fenómeno. Cuando uno habla de indagación científica, uno traspola ese proceso a buscar algo que nadie conoce, a buscar aspectos de la naturaleza y reconocer esas cosas que llamamos conocimiento científico. Y, y la indagación sería uno de los procesos que nos llevaría a ese tipo de conocimiento. Y cuando hablamos de la enseñanza de la ciencia, cuando queremos enseñar acerca de ese proceso, ahí aparecen teóricos que nos hablan de la metodología indagatoria, Ya. que sería una forma de enseñar cómo ese proceso se puede llevar a cabo, y la forma de enseñar tiene mucho que ver con vivir ese proceso. Uno nunca llega durante el colegio a construir conocimiento científico porque hay varios aspectos de la ciencia que son inalcanzables para un chico en edad escolar. No quiere decir que después en el tiempo él no pueda ser científico, digamos, pero hay algunas características de la comunidad científica y de los procesos de investigación científica que no es posible alcanzarlos durante la edad escolar. Pero sí uno puede vivir experiencias que nos acerquen a eso. Y de eso se trataría la metodología indagatoria y la indagación dentro de la enseñanza de la ciencia. Claro. Y es lo mismo que inquiry, o sea, cuando hablan de inquiry-based science. Es que cuando nos metemos en traducciones de idiomas, generalmente es posible que cometamos el error de tratar de realizar equivalencias entre dos cosas que son sutilmente distintas. Ya. Entonces, habría que ver quién lo define y habría que ver quién lo dice. En términos generales, yo tendería a pensar que sí, que inquiry learning Ajá. tendría mucho que ver con metodología indagatoria. Pero ahí, sobre todo, todos los temas que tienen que ver con educación tienen el gran problema de que hay muchas preguntas que no están resueltas, hay mucha teoría que no está firme, y por lo tanto lo que una persona o un grupo de investigadores en una universidad entiende por indagación puede ser distinto a lo que otro investigador entiende, e incluso si nos traspasamos de país o de idioma o de corriente, podemos tener sutiles diferencias. Entonces hay que tener un poco de cuidado de no necesariamente, o sea, yo diría en principio que sí, Ya. pero cuando hablamos en inglés puede ser sutilmente distinto también. Ya. Y volviendo al tema de la metodología indagatoria y la indagación y la educación científica, si tenemos que poner como en una umbrella o en un paraguas la educación científica, ¿no? Y todos los aspectos alrededor de la educación científica, tú dirías que dentro de la educación científica está la metodología indagatoria y si me, Claro. dentro, o sea, hablamos de educación científica y dentro de la educación científica está metodología indagatoria. Claro, hay varios aspectos de la enseñanza de la ciencia ¿Ya? que tienen que ver con, por ejemplo, currículum. O sea, Ya. qué se enseña en el colegio y qué se deja de enseñar. Hay otros temas con respecto a evaluación, qué se evalúa, qué se puede evidenciar, qué se puede desarrollar y cómo se puede lograr ese proceso. Y lo que tiene más que ver con el cómo se enseña Ajá. y el proceso de enseñanza, que hay autores que lo separan enseñanza y aprendizaje o lo dejan todo junto como un solo proceso, Oh, wow. enseñanza-aprendizaje. Eso tiene otro paraguas, el paraguas de la didáctica. Y dentro de la didáctica está todos los temas de las metodologías activas. Y dentro de las metodologías activas estaría indagación como una de las alternativas. Hay otras y son bastante interesantes. Por ejemplo, aprendizaje basado en problemas. Ajá. O aprendizaje Y ese es basado en distinto proyectos. a indagación Es científica. distinto. Oh, wow. O sea, Claro. aquí hay muchas cosas. Espera, estabas hablando como la Claro. diferencia entre enseñanza y aprendizaje, que algunos lo separan y otros lo ponen junto, ¿correcto? Sí, es que hay teóricos de la educación que dicen que si bien
los procesos son comunes en el sentido de que se dan siempre de a pares, no hay enseñanza sin aprendizaje. Oh, wow. No hay cuando tú miras enseñanza sin aprendizaje. Claro, esos serían los autores que los juntan como un solo proceso. Porque en el fondo si tú solo, o sea, enseñas sin que haya aprendizaje, es más parecido a declamar en una plaza y esperando que alguien te escuche, a un proceso ideal de aprendizaje que uno tendría en una sala de clase. Pero hay gente que los separa porque para estudiarlos es mucho más fácil pensar en un actor y no en múltiples actores interactuando. Ya. Entonces, cuando separas al profesor y puedes estudiar cuáles son los problemas del profesor, te das cuenta de que son un poco distintos a los problemas que tienen los estudiantes. Y por lo tanto, lo teorizan como dos cosas separadas y que se pueden abordar por separado. Pero hay otros que dicen que no, que hay que tratarlo como un todo y los problemas, si uno trata de solucionar una cosa en un lado, probablemente hay otra que va a cambiar. Claro. Y son cosas que no necesariamente son previsibles. Oh, wow. No, Entonces ahí depende de los enfoques de los autores. Entonces hay gente que lo separa, hay gente que lo junta y tampoco eso está resuelto. O sea, ¿cómo modelamos el proceso para poder ayudar a un educador a hacer mejor su tarea y darle mejores herramientas para poder desenvolverse en la sala de clases? Eso no es una pregunta fácil de responder. Oh, wow. No, que me encanta lo que dices y la diferencia entre estos dos autores, o estas dos como formas de pensar del mundo de la investigación, Sí. de la ciencia, ¿no? Entonces, hablaste de enseñanza, aprendizaje, y lo otro que dijiste también, que era de estas metodologías que en el paraguas de la educación científica y en las metodologías y en las didácticas, hablaste de indagación científica y también mencionaste otro que era como Discovery Learning o Problem-Based Learning. Es aprendizaje basado en problemas. Aprendizaje basado en problemas, que es distinto a Claro. aprendizaje basado en indagación. Sí. ¿Y cuál es la distinto diferencia? Porque en el fondo el foco, o sea, depende cuál es el foco. ¿Ya? En el caso el aprendizaje basado en problemas, la idea es que tú le planteas un problema, ojalá real al estudiante, pero que puede ser resuelto. Y entonces las herramientas que el estudiante necesita para resolverlo es lo que tú le quieres enseñar. Entonces, por ejemplo, en el caso de... Pensemos en un ejemplo sencillo de matemática. ¿Ya? Tú quieres pensar en enseñarles la diferencia entre área y perímetro. Y eso es lo que quieres enseñar, ¿ya? Entonces, para enseñar la diferencia, tú en vez de decirles, mira, esto es el área, esto es el perímetro, y así se calcula, tú les dices, mira, tenemos esta habitación, y esta habitación tiene una forma, que puede ser la misma sala de clase, ¿Ya? y tenemos, no sé, paños de alfombra de 80 centímetros por 80 centímetros. Y queremos saber cuántos paños necesitamos. Y además, cada paño va a necesitar pegamento. Entonces necesitamos medir cuánto pegamento le vamos a poner a nuestro montaje. Y tú les das ese problema. Y les dices, mira, el pegamento se pega por las orillas de la alfombra, no es necesario pegarlo al medio, así que está todo bien. Y a partir de ese problema, tú les dices, ok, láncense al mundo. ¿Cómo lo resolverían? Les das un tiempo para que mediten, para que traten de llegar a alguna respuesta. Y vuelves a juntarlos a todos y les dices, bueno, ¿qué han conversado? ¿Qué han descubierto? Y alguno te va a levantar la mano y te va a decir, mira, yo podría hacer muchos cuadrados de 80 centímetros por 80 centímetros de papel y los trataría de poner sobre la habitación. Otro te diría, mira, lo primero que hay que hacer es quizás medir la habitación, porque no tenemos idea cuánto mide, no tenemos idea de la forma, y quizás antes de podernos a construir quizás cuántos cuadrados de papel, podríamos empezar a medir. Entonces ahí el profesor dice, bueno, yo entonces como estaba preparado, el profesor saca un par de varillas de 80 centímetros y les dice, bueno, aquí tienen sus varillas, estas miden 80 centímetros, todos los grupos van a tener una, traten de seguir avanzando. Y los vuelves a juntar y vuelven a hacer un proceso y los vuelves a juntar y así hasta que eventualmente al final de la clase o al final de ese proceso ellos te pueden
decir, te pueden resolver ese problema. Entonces tú vuelves atrás y les dices, bueno, eso de 80 por 80, que era ese cuadrado de alfombra que querían poner, eso es un área. Y eso lo tenían que relacionar obviamente con el área de la habitación. Claro. ¿Y qué tenía que ver con el perímetro? Bueno, con el pegamento. ¿Cuánto pegamento necesitaban? Claro. Y ahí no necesitas decirles en ningún momento, este es el área, este es el perímetro, y ustedes resuelven este problema así. Claro, claro. Y eso tiene la ventaja de que si tú enseñas de esa forma, es mucho más fácil trasladar el conocimiento a otras situaciones, porque uno de los grandes problemas en la educación en general es que los estudiantes aprenden para resolver el problema de la prueba o el ejercicio de la guía o el experimento que van a realizar, pero después no pueden trasladar ese conocimiento a otro lado. Entonces hay alumnos que te pueden decir, pregunta uno, el cuadrado de 2 por 2 centímetros, ¿cuánta área tiene? Y cuál es el perímetro, y te lo dicen perfecto, pero después les dices, mira, yo tengo este pedazo de terreno y quiero ponerle una cerca, ¿cuántos metros de cerca necesito? Y no lo saben responder. Entonces, cuando tú los enfrentas desde el principio con problemas, es mucho más fácil trasladarlo a otros problemas, pero es una estrategia que también requiere que los estudiantes sean autónomos y que sean capaces de ir descubriendo cuáles son esas buenas ideas y cuáles son las malas ideas dentro de su desarrollo. Entonces también es un proceso que es complejo. Claro. Una vez tú me dijiste que la autonomía se aprende, ¿no? Uno la desarrolla. ¿Es así? Sí, o sea, la autonomía como una habilidad, Sí. hay que enseñarla. Ya. Porque no es algo natural de las personas y es mucho más natural para todos apoyarnos en alguien que nosotros conozcamos antes de nosotros resolver los problemas por nosotros mismos. Claro. Y biológicamente también tenemos un aspecto como que puede ser un impedimento o una ayuda en algunas circunstancias respecto a la autoridad, respecto a quién es el líder. Estamos como medio programados para pensar en que somos parte de una tribu y dentro de la tribu jugamos un papel y hay líderes dentro de esa tribu y nosotros tenemos que seguir a los líderes. Nuestros primeros líderes son nuestros papás. Entonces evolutivamente o le hacíamos caso a los papás o cosas malas nos iban a pasar, digamos. Entonces como que estamos preprogramados para escuchar a esos papás que después se reemplazan por los profesores en algunos casos, y el primer instinto es ir y preguntarle al profesor cuál es la respuesta. Claro. Profe, ¿cuál es la respuesta? Profe. Las típicas, ¿no? Y nos pasa mucho, Sí. nos pasa mucho. Entonces si uno parte por la respuesta, ellos nunca van a construir sus propias preguntas y por lo tanto va a ser una habilidad que no van a tener los estudiantes. Total. Entonces al final del día, ese proceso de construir tus propias ideas y de resolver tus propios problemas es algo que se enseña, no es algo que sea innato a nosotros. Claro. No así aprender es innato, en el sentido que nosotros podemos absorber muchas cosas y podemos recombinarlas, pero la forma en que lo hacemos y las circunstancias en que lo hacemos pueden cambiar mucho. Wow, ¿no? Ese proceso de construcción de las propias ideas. Bueno, entonces ese era el problem-based learning. Aprendizaje. Sí, el aprendizaje basado en problemas. Aprendizaje basado en problemas. Hay otro que se llama aprendizaje basado en proyectos, que es un poco distinto. Claro, el famoso Porque en el ABP, primero ¿no? Claro, ese es el famoso ABP. Claro, el aprendizaje. En el primero, en cada clase o cada serie de clases tú le presentas un problema distinto. En cambio, el aprendizaje basado en proyectos, la idea es que tengan ese proyecto por mucho tiempo, idealmente un año escolar o más, y que puedan ir resolviendo distintos aspectos de ese proyecto. Claro. Y después también está el aprendizaje mediante indagación o basado en indagación. Claro. Y ahí en el aprendizaje basado en indagación o directamente metodología indagatoria, la idea es generar un marco de investigación y descubrimiento que puede tener diferentes matices, porque podría ser totalmente libre o podría ser guiado, y ahí hay un rango de posibilidades entre medio. Y la gracia de la indagación, como conversábamos al principio, es que está mucho más cerca del proceso con el que los científicos van generando su propio conocimiento. Entonces, desde el punto de vista de las ciencias, es muy cercano
a, a las cosas que yo quiero enseñar, esta forma de acercarse a la enseñanza. Entonces tendría esa ventaja. Sería más auténtico en ese sentido, más cercano a la disciplina pura. Totalmente. Tú me compartiste un paper que también lo mencionamos en algunos de nuestros webinars y trabajos que habla del cómo cuando uno guía la indagación científica, o sea, la diferencia entre una indagación, una metodología indagatoria como abierta, ¿no? Y que le das a los alumnos así abiertamente un problema, y la otra que es la guiada. Y en este paper que tú mencionas y que tú me habías compartido, había un grupo que plantea que uno aprende mejor sin esta guía o una mínima guidance o una guía mínima, y hay este otro grupo que sugiere que los que aprendemos necesitamos un diseño instruccional o una instrucción más guiada, ¿no? Si nos puedes contar un poco la diferencia entre estas dos. Antes de seguir, para los que nos quieran después seguir esta conversación leyendo el paper, no sé si te gustaría mencionar a los autores y el año de publicación para que... Sí, y lo podemos compartir en el podcast notes y en el YouTube notes, como vamos a subir estos podcasts, ¿no? El paper se llama Why Minimum Guidance During Instruction Does Not Work. O sea, ¿por qué esta guía mínima durante una instrucción no funciona, ¿no? Y aquí dice un análisis de la falla del constructivismo, el discovery, el problem-based, el experiential and inquiry-based teaching. O sea, menciona a varias de estas metodologías y estas varias aprendizajes y por qué fallan. Cuéntanos, profe Javier, ¿por qué fallan? Claro, y aquí quizás, o sea, y es bien polémico lo que él dice, pero hay otros estudios que hablan de lo mismo, de que en el fondo la indagación no es una bala de plata que te va a servir en todas las circunstancias y que va a solucionar todos los problemas en la educación científica. Es un recurso más que bien usado puede tener algún efecto, pero que mal usado puede tener no efecto. Claro. A pesar de demostrar, por ejemplo, tener la atención de los estudiantes y de mantener la motivación, podría no tener un efecto en lo que uno quiere, que es que los estudiantes aprendan algún contenido o alguna habilidad en particular. Sí. ¿Y tienes algún ejemplo? O sea, ¿qué significa que no sea un proceso guiado y que sea uno guiado? ¿Y por qué aquí hablan, por qué en este paper hablan de que está fallando? O sea, ¿por qué no funciona? Claro, lo que pasa es que parte la idea, y por eso también mencionan al constructivismo, porque el constructivismo es un paraguas bien grande de una forma de pensar la educación, que en el fondo la idea es pensar que los estudiantes no son tábulas rasas, no son un disco duro en blanco sobre el que nosotros como profesores abrimos, metemos información y después cerramos esperando que algo se quede ahí adentro. Claro, como un input y output, sino que hay otras formas y son otras las cosas que los estudiantes necesitan para poder aprender. Una de las cosas que dice el constructivismo como bien fuerte es que necesita de ese contacto social, necesita del otro para aprender. Entonces, una de las primeras ideas, teniendo esta filosofía como base para ir construyendo enseñanza de las ciencias, es pensar que tú puedes pasarle al estudiante los materiales de un experimento y que el estudiante, con suficiente tiempo, con suficiente dedicación y con la atención de los pares que corresponda, va a poder llegar a la definición del concepto que tú le quieres enseñar. Y esa idea está más o menos probada que no funciona. Entonces, si nos ponemos en una situación práctica, podemos pensar en una situación de física que es bien fácil de reproducir en la casa. Tú tienes un vaso y sobre el vaso pones un cartón o una hoja de papel, algo rígido, ¿sí? Y lo llenas con agua hasta el tope, hasta que ya casi no pueda caber más agua dentro del vaso. Entonces se va a formar una pequeña película arriba, una superficie como curva del agua, y en ese momento tú le pones la lámina encima.
Si tú das vuelta con cuidado el vaso, puedes soltar la lámina y el agua no se va a caer de dentro del vaso y la lámina va a permanecer en el lugar. Entonces va a parecer como que tú pegaste la lámina. ¿Ya? Y lo puedes dar vuelta y qué sé yo. Entonces, la idea sería pensar que tú le pasas esa situación e incluso le muestras esto y que el estudiante va a llegar en forma autónoma a descubrir por qué no se cae el agua. Y eso es realmente complejo, porque hay una de las cosas que también se mencionan dentro de la historia de la ciencia, y es que las circunstancias en que se desarrollan los descubrimientos científicos son circunstancias difíciles de reproducir en una sala de clase. Si nosotros queremos llegar a la idea de la presión atmosférica, la idea de la presión atmosférica se construyó no sobre un solo experimento, sino sobre una serie de experimentos, sobre una serie de conocimientos que están todos interrelacionados y que en algún momento llegaron a un punto crítico donde se pudo llegar a una conceptualización de la presión atmosférica. Y pensar que eso lo va a lograr un estudiante solamente mirando un experimento, por mucho que esté bien intencionado, por mucho que que sea un experimento crítico para demostrar que hay algo que está empujando a la lámina y que impide que el agua caiga, no es suficiente para llegar al concepto de presión atmosférica. Entonces, esa idea de la indagación totalmente libre, por lo tanto, está lejos de poder llevarse a cabo en una sala de clase. En el otro extremo de este gradiente de indagación sería pensar que el estudiante tiene estos materiales, puede ser el mismo vaso, la misma lámina, pero además cuenta con una serie de pasos que él tiene que realizar. Tiene que llenar el vaso, tiene que observarlo, tiene ¿Como que hacerlo, receta cocina? Como una receta de cocina. Ya. Absolutamente guiado, Ya. donde él tiene O sea, que... ese es como otro quizás extremo. incluso el otro extremo Ya. sería sacarle una foto a esto y verlo. Usualmente se da este tipo de experimentos sumamente guiados cuando el estudiante ya sabe lo que va a pasar, porque ya conoce el concepto de presión atmosférica, lo sabe aplicar a diferentes problemas, ha visto otras cosas, otros ejemplos que le han puesto, y ahora ve esto y dice, pero esto es presión atmosférica, porque la clase pasada hablamos de presión atmosférica, porque hicimos problemas de presión atmosférica, entonces esto se explica por la presión atmosférica. Claro. Ese sería el otro extremo. Entonces lo que hay entre medio de esos dos extremos, que sabemos que uno es demasiado idealista porque es muy difícil y el otro no sirve, o sea, como experiencia no está enseñando nada. Entonces, entre medio está la indagación guiada, donde la idea es no contar las cosas que van a pasar, sino hacer preguntas críticas y donde el estudiante no sabe qué es lo que va a pasar en el experimento. Claro, como estas preguntas para pensar que menciona siempre Melina Furman, ¿no? Claro, o sea, tiene que haber algún gatillante que lleva al estudiante a mover su conocimiento y poder tener este proceso de introspección esta duda respecto a qué podría explicar lo que yo estoy viendo. Claro. Pero no puede ser en el aire, tiene que ser basado en algo que le dé sustento y que lleve al estudiante a ir construyendo este conocimiento. Claro. Entonces, al parecer, lo ideal, la mezcla ideal, está mucho más cercana a la indagación guiada que la indagación totalmente libre. Pero esa construcción de la indagación guiada es difícil de hacer. Elegir bien el experimento es un problema. Ver qué preguntas voy a hacer también es un problema. Y establecer si los estudiantes están preparados para poder resolver ese tipo de experimentos también puede ser un problema. Entonces, hay múltiples factores que pueden determinar el éxito de la estrategia, y lo que se ha visto en medio masivamente es que los estudiantes sí aumentan su motivación, entonces tienen un punto de partida un poco más alto. Sí hay aprendizajes, o sea, sí recuerdan el experimento, recuerdan los conceptos, pero eso no necesariamente se traduce directamente a mejores resultados en pruebas conceptuales, por ejemplo. Ya, perfecto. Entonces, si logro resumir un poco, profe Javier, está como la indagación libre, así, un extremo es indagación libre,
luego al medio tenemos esta indagación guiada y luego tenemos como la receta de cocina. Claro. Claro. Y en la indagación guiada igual hay matices. Ya. O sea, hay grises entre medio Ya. del... en el Entonces, espectro. si pienso en metodología indagatoria, esta es como indagación libre, ¿no? ¿Está todo dentro del mismo paraguas? Sí. Estaría todo dentro del mismo paraguas de la indagación. Ya, perfecto. O sea, todo dentro del paraguas de indagación tengo un extremo que es indagación libre. Sí, que le pasa la cosa al estudiante y you figure it out. Así como tú Sí. hazlo. Luego está como los matices de la indagación guiada. Y luego está como la receta de cocina que muchas veces el estudiante dice, es que no me dio el experimento. Claro. Y Porque él ya sabe lo que tiene que dar. claro, y ese también es un problema, ¿no? También es un problema. Ya, perfecto. Entonces, lo que está en duda, en discusión dentro de la comunidad de investigadores es qué tan bueno es como método para enseñar el tema de la indagación. O sea, metodológicamente firme en el sentido de que tiene un paralelo con el proceso de investigación científica. El problema es si el objetivo no es producir científicos, sino que es enseñar acerca de la ciencia. La pregunta es si no hay mejores formas de enseñar ciencia o si no hay mejores formas de construir la indagación que me lleven a mejores conocimientos y mejores aplicaciones de este conocimiento. Entonces, lo ideal hasta el momento es pensar que la indagación es útil, que tiene su espacio dentro de la enseñanza de las ciencias, pero que no es el único modo y la única forma de aproximarse hacia la ciencia. Claro. Siendo que la indagación no es el único modo, ¿no? Que muchas veces se piensa que la metodología indagatoria es lo máximo y que nos va a solucionar. Claro, es que no es una bala de plata, no es la solución. Claro, no es la solución. Porque al final del día lo que uno quiere dentro de la educación en ciencias es producir alfabetismo científico que me lleve a la construcción de ciudadanía. Ciudadanía empoderada en conocimiento y con las herramientas como para poder tomar decisiones que afectan a todos. Claro, con pensamiento crítico. Si ese es el objetivo, la indagación le va a costar mucho llegar a ese objetivo. Entonces yo tengo que ir mezclándola con otras cosas que me puedan ir complementando. Hay preguntas éticas, por ejemplo, que es difícil de tratar con indagación, pero sí se pueden tratar con historia de la ciencia, claro, o sí se pueden tratar con un debate, sí se pueden tratar con un texto, claro, o con una crítica constructiva respecto a alguna noticia. Entonces, cuando uno habla de enseñanza de las ciencias, uno tiene que pensar en una gama de posibilidades que uno tiene que ir adaptando y tiene que ir usando estas instancias como para ir potenciando algún aspecto que puede ser la vivencia de la ciencia, que tiene mucho valor en sí mismo, pero además hay otras cosas que también le van agregando valor a ese proceso. Entonces, en nuestros espacios de formación profesional, de desarrollo docente, lo que hacemos es tratar de buscar estas aristas también. O sea, tenemos a la indagación científica como un buen foco, pero también sabemos que hay otras cosas que son importantes y que van complementando y van enriqueciendo esta experiencia. Si el estudiante no sabe resolver un problema en matemáticas, difícilmente va a poder llegar a una clase de física a resolver un problema de matemática ahora en física. Claro. Entonces, como que todo tiene que ir construyéndose en la variedad para poder ir mostrando una ciencia que también es rica en temas, es rica en aristas y es humana, o sea, no está resuelta. Y la educación en ciencia tampoco está resuelta. Claro. Claro, la educación en ciencia que no está resuelta, pero tenemos algunos insights de qué podría funcionar mejor que otra cosa. No, me encanta aprender de ti siempre, profe Javier. Hay muchos temas y claramente en los próximos podcasts vamos a ir ahondando en algunos de los temas. Hablaste de alfabetismo científico, ¿no? Nosotros seguimos mucho a Melina Furman con todo lo de las preguntas para pensar. También en otras ocasiones me has enseñado de filosofía de la ciencia, ¿no? Me compartiste un paper muy
polémico, que más encima es del 2001, ¿no? Que ni siquiera es como de esta época de pandemia, sino que es del 2001, y en el próximo podcast vamos a hablar un poco más de este paper que habla por qué a los profesores de ciencias nos cuesta tanto cambiar nuestras concepciones y modelos didácticos. Chan, chan, ¿no? O sea, hay otra conversación que vamos a tener. Los dejamos sintonizados para nuestro próximo podcast y nuestro próximo capítulo de YouTube con el profesor Javier, en donde vamos a hablar de indagación, de constructivismo, de experimentación, de filosofía de la ciencia, de este tema de cambiar nuestras concepciones y modelos didácticos. O sea, vamos a hablar de muchos otros temas y un tema que a nosotros hoy día en Lab4U también nos ha afectado porque hemos estado trabajando con profesores y con colegios que están viviendo un momento difícil durante esta pandemia, que es aprendizaje a distancia, con modelos asimétricos y simétricos, que vamos a hablar un poco más de eso en los próximos capítulos. Muchas gracias, profesor Javier, por inspirarnos siempre con tu conocimiento. Hasta la próxima. Gracias a todos los oyentes. Chao, chao. Chao, chao.